El título del tema sobre el que quería charlar hoy es un poco rebuscado y es así un poco a propósito. Mi propósito es intentar dar un empujoncito a las cabezas, a las mentes, intentar que esta pequeña introducción pues sea un poco como abrelatas, para quitarnos o empezar a quitarnos algunas restricciones que llevamos puestas en la cabeza prácticamente sin darnos cuenta. Hablamos de periodismo y en el momento que hablamos de periodismo estamos dando por supuesto un montón de cosas. Y algunas de esas cosas que damos por supuestas, como qué es una noticia, qué es un medio de comunicación, cuáles son las noticias buenas y las noticias malas, cuáles son los sistemas de promoción de los periodistas, cuáles son los medios de comunicación buenos y los malos, todo ese equipaje que llevamos en la parte de atrás de la cabeza. Tenemos que empezar a cuestionarnos, tenemos que empezar a ponerlo en cuestión, porque las cosas han cambiado mucho, están cambiando muy deprisa y nos han pillado por el pie completamente cambiado. Nosotros, los medios de comunicación, no nos estamos planteando lo bastante radicalmente este momento. Yo voy a intentar convenceros de que necesitamos desarrollar lo que yo llamo un periodismo abstracto, que necesitamos ir en la dirección del periodismo abstracto. Y para justificar semejante petulancia, semejante brutal, dejadme que me retrotraiga un poco. Hasta ahora lo que hemos estado haciendo los periodistas es una especie de rama de la prestigitación. Lo que hacíamos básicamente era sacar dinero de la nada, porque nuestro negocio consistía en ir a buscar información a unos señores y señoras que llamamos fuentes de información, coger esa información, ponerla bonita y luego vendérsela a otra gente, a otras personas a las que llamamos lectores o usuarios. Y en el proceso de tomar información de un sitio y transportarla a otro, tomar bits de aquí y llevarlos allá, pues generábamos dinero para nuestros sueldos siempre insuficientes y para los beneficios de nuestros accionistas siempre excesivos. Pero nunca nos hemos parado a pensar despacio por qué esta especie de truco de magia de mesa funcionaba tan bien. ¿Cómo era posible? Que trasladando información de un sitio a otro pudiésemos ganar dinero, en algunos casos hasta mucho dinero. Pues eso de sacar dinero de la nada, gracias a movimiento de información, ha funcionado exclusivamente por una razón a lo largo de la historia. Y es porque había poca información. La escasez de información y nuestro control oligopolístico, control por parte de un pequeño número de empresas de los canales que permitían moverse esa información, es lo que nos ha dado la posición estratégica como para poder ganar dinero haciendo información. De modo que el periodismo tradicional, el periodismo de toda la vida, el periodismo de los medios que tenemos todos en la cabeza y a los que estamos acostumbrados a tratar, está fundamentalmente definido, en su esencia definido, por conceptos como la escasez de información y el oligopolio, el control de los canales de movimiento de la información. Cosas como ¿qué es una noticia? ¿Cómo se cuenta una noticia? ¿Quién es periodista y quién no lo es? ¿Quién es medio de comunicación y quién no lo es? Están definidos en base a estos conceptos, a los conceptos de la información es escasa, los canales de información, los canales de comunicación son pocos y están en manos de un pequeño número de empresas similares. Por eso, hay algunas cuestiones que ni siquiera nos planteamos, que damos por supuestas y que no tienen por qué ser así, que son preconcepciones, prejuicios que están incorporados en la esencia del periodismo tradicional. Por
la obsesión con la velocidad, la obsesión con la actualidad. La actualidad es lo primero. El mejor medio de comunicación es el que da la información más deprisa, antes que los demás, el que llega más rápidamente a los sitios. El periodismo tradicional está obsesionado con el número de noticias y con la rapidez de sus noticias, con la velocidad máxima. De ahí cosas como el culto de la exclusiva. El mejor periodista, el periodista que se asiente, el periodista que promete para ser de mayor director del periódico, es el periodista que genera exclusivas. Y una exclusiva no es más que una información que no tiene nadie más porque tú te has adelantado, la has dado antes de los demás. De hecho, en muchísimas ocasiones hay cosas que carecen de interés, pero las damos como noticias sencillamente porque son nuevas, porque son de última hora. No nos ponemos a pensar si tienen interés por sí mismas o dejan de tenerlo. Sencillamente, como son nuevas, como son de última hora, como tenemos el compromiso de dar la última información constantemente, las plantamos en nuestros medios sin pensar cuál es su validez o su valor intrínseco. Bien, a mí esto me recuerda un poco, y aquí voy a hacer una analogía, voy a hacer una especie de metáfora, me recuerda un poco lo que le pasaba a la pintura, al noble arte de la pintura. En Occidente, la pintura durante siglos y siglos ha estado dominada por una imperiosa necesidad. Las tradiciones pictóricas que podemos ver en los cuadros que recordamos a nuestro alrededor, en este maravilloso marco en el que estamos, están determinadas por una necesidad de tipo económico. La pintura en Occidente estaba supeditada al hecho de que la pintura era la única forma que había de representar la realidad. Si un rey quería saber si la princesa extranjera con la que se iba a casar era guapa, fea, rubia, morena, la única manera que tenía de saberlo era encargar una pintura de ella. La única forma de representar a una persona era encargar una pintura. Por tanto, toda la pintura occidental está marcada por la necesidad. La tradición pictórica se deriva de la necesidad de aprender, la necesidad que tienen los pintores de aprender a reproducir la realidad con la máxima fidelidad. De ahí viene que durante muchos milenios, durante años, siglos, en Occidente la pintura ya ha sido naturalista, como son todas estas pinturas, que incluso cuando representan imágenes más o menos mitológicas, están tratando de representar personas con la máxima fidelidad posible. Sin embargo, hoy en día la pintura es una actividad artística en la cual la figura, la representación de la realidad, el naturalismo, está muy alejado. Hoy en día la pintura explora otras cosas, explora otros tipos de verdades visuales, utiliza otro tipo de técnicas para explorar cuestiones que ya no están ligadas a la reproducción exacta de la realidad que nos rodea. Y eso se produce exclusivamente por una cosa, porque ya la pintura no es la única forma que tenemos de ver la realidad. Tenemos otra cosa que se llama fotografía. Ya no hace falta que los pintores aprendan a reproducir caras humanas, porque es más fácil, más rápido y más barato hacer una fotografía. Ya no hace falta que los pintores se entrenen durante años en copiar los delicados detalles de los bodegones o de los paisajes, porque para hacer fotografías a bichos muertos y perolas de cocina o paisajes tenemos una maquinita que nos hace la reproducción de forma mucho más fidedigna. La fotografía, por tanto, libera a la pintura de su obligación de representar la realidad, la libera del naturalismo, y precisamente eso es lo que permite a la pintura explorar nuevas formas de comunicación. Viene a hacer cosas como el impresionismo, como la pintura abstracta, como el expresionismo, técnicas, tendencias, escuelas.